Bueno, les damos la bienvenida a una nueva edición de Librería Abierta, que es un espacio de encuentro de Ediciones UNL, que esta vez convoca la presentación del libro Saer en la literatura argentina de Martín Prieto. Un título de la colección Itinerarios, de su serie Ensayos Críticos, de la editorial de la Universidad Nacional del Litoral. Un especial agradecimiento a Oscar Brando y a Martín Prieto, quienes conversarán alrededor de esta obra, y agradecemos también a quienes nos acompañan en esta reunión. Esta presentación se realiza en el marco del primer workshop internacional La literatura y su estudio en los espacios nacional, regional y transnacional de circulación de las ideas, Argentina, Brasil, España, 1945-2020, organizado por la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional del Litoral. Queremos agradecer muy especialmente a las coordinadoras académicas del encuentro, a Razana Nofal y a Analia Gerbauder por brindarnos el espacio para la conversación alrededor de este libro. Vamos a presentar ahora a Oscar Brando, quien abrirá la presentación. Oscar es profesor de literatura y su doctorado en LAI fue con una tesis sobre el escritor santafesino Juan José Saer. Fue profesor de literatura uruguaya y latinoamericana. Actualmente dicta un curso de cultura uruguaya en la Facultad de la Cultura del Centro Latinoamericano de Economía Humana. Gracias por acompañarnos hoy, Oscar. Bienvenido y te escuchamos. Bueno, gracias a ti, Ivana, por la presentación y bueno, gracias a Analia porque hace como un siglo y medio me invitó para este encuentro, para conversar sobre el libro de Martín Prieto y por supuesto gracias a Martín por haber escrito este libro. Yo tuve la ilusión, lo dije hace un ratito, de haber ido a Tucumán, pero bueno, ahora estoy en casa, estoy en Montevideo. Digo, la ilusión de ir a Tucumán era la ilusión de volver a mi infancia para conocer el lugar donde había nacido Ramón Bautista Ortega, que fue un cantor que selló mi infancia por allá por principios de los años 60, yo ya era grandecito a esa altura, y después, por supuesto, en mi adolescencia por Mercedes Sosa. O sea que entre el chico triste de las canciones alegres, Palito Ortega, y Mercedes Sosa hubiera reconocido en ese viaje algo de mi infancia. No se dio y entonces voy a leer algunas líneas que pergeñé a partir de la lectura del libro de Martín y de algunas otras cosas. Estoy en Montevideo y es casi mediodía. Recién arrancó la primavera, está preciosa. Vivo en el barrio Cordón y aunque suba a la azotea y me ponga en puntas de pie, no veo el puerto. Sé que hoy, como ayer y antes de ayer, quién sabe si mañana, allí amaneció. Y que el río de la Plata, ancho como mar, según mi geografía infantil, río sin orillas, según uno que nos convoca, oxida las rocas del muelle. ¿De qué muelle estoy hablando? ¿Qué rocas quedarán hoy detrás de los cientos, miles de contenedores que multiplican el Producto Bruto Interno? El muelle es el que una vez vi, como lo vio el poeta, un día y para siempre. Ese paisaje en el que luces de barcos anclados se reflejan sobre el agua tersa y duplican, con los brillos de una densidad aceitosa, la realidad. La realidad. El poeta está como el pintor impresionista una mañana montevideana en el puerto y copia la luz de los objetos, o lo vio desde el viejo vapor de la carrera que siempre fue un sueño de matiné sin Mississippi, y luego, allá o acá, evocó la fascinación que se había ido convirtiendo en literatura. El poeta cita a Burroughs, que había nacido junto al río de película, y revive en él la dulzura que fascina y el placer que mata que sentía Baudelaire ante la imagen que fuga, y se fuga. Él, para no quedar condenado para siempre al lugar pregnante, y lo abandona dejándolo allí para siempre en el poema. Dejo de parasitar el poema y lo leo como se debe. Una mañana montevideana.
Amanece en el puerto de Montevideo, el río de la Plata, que en su ancho parece mar, oxida las rocas del muelle. Las luces de los barcos, anclados allá, se reflejan sobre el agua tersa y se hacen cada una dos. Fascinado como el joven Burroughs, ante un espectáculo semejante, empecé a temer, como él, que si no me iba de inmediato, tendría que quedarme allí para siempre. El poema apareció en el libro de poemas de Martín Prieto, Verde y Blanco, el primero, si no me equivoco, publicado en el año 1988. Un año muy caro para mí, porque fue el año en el que me puse en contacto con los primeros libros de Saer que leí. Pero, reescribiendo ahora Montaigne, debería aclarar que no soy yo mismo el contenido de esta conversación, aunque alguna vez me proponga en diálogo con el autor del libro que estamos presentando. Saer en la literatura argentina. Trato de desentrañar el sentido de algunas frases del primer párrafo del libro de Martín Prieto. Dice: mi primera lectura en vivo de un libro de Saer fue la de Nadie, Nada, Nunca en 1980. Allí está el arranque. El joven tiene 19 años, es estudiante de letras y quiere ser escritor. La confesión no parece tener oscuridades, excepto la expresión en vivo. Lo primero que entiendo, y lo segundo y lo tercero, es que leyó el libro cuando salió, en 1980. No me van a nombrar académico por esto, ¿no? Pero da por hecho, queda implícito que no había leído antes a Saer. O lo que dice es que no lo había hecho en vivo, sino hasta ese momento. Se me dirá que son sutilezas inútiles, y sin embargo, enseguida, en el libro que estoy comentando y en el recuerdo de Prieto, se le aparece la idea de una novela o novelita, tal como lo expresa. Escribe Prieto imaginando la novela. Dos personajes caminan por Córdoba, llegan hasta el Parque de la Bandera, fuman y conversan de temas literarios, acodados en la baranda que separa la ciudad de Rosario del Río. Por supuesto, hace calor. En un momento, uno de los personajes extrae del bolsillo de la camisa un atado de particulares 30, saca los dos últimos cigarrillos que encienden cada uno de los interlocutores, hace un bollo con el paquete vacío y lo tira al agua. El bollo traza una figura elíptica en el aire. El narrador trata de detenerse morosamente en la descripción de la elipsis. Recuérdense que el joven dice que a esa altura, a los 19 años, quería ser escritor, ergo ya escribía. Y lo que encuentra en esa escena que va pergeñando es la voluntad de abrochar o encarpetar sus garabatos tentativos en un proyecto de vida. Si atendemos a esa novelita de 30 páginas que imagina como incipit de una obra a venir, advertimos dos detalles. Uno que germina en la novela de Saer que acaba de leer y lo ha dejado hipnotizado. Permítanme, Prieto y los que están escuchando, que abra un paréntesis para confesarles que mi primera lectura de Saer, que lejos estaba de ser en vivo, tuvo lugar en el ya citado año 1988, fue El limonero real y me dejó idiota. Yo tenía más de 19 años, ya era idiota y no había pretendido ni pretendería ser después escritor. Cierro paréntesis. De Nadie, Nada, Nunca nace la pretensión nubo-romanesca, de detenerse a contar el movimiento de parábola que sigue un bollo hecho con un paquete de cigarros vacío tirado al agua desde una altura. El segundo detalle es más incitante, porque encaja con misteriosa precisión entre dos escenas saerianas. La de Tomates y Barco, caminando hasta el puente colgante de Santa Fe, en el cuento Algo se aproxima, que no sabemos bien si Prieto había leído, una escena tan importante que se vuelve a ver en la última novela, La Grande. Y la de Glosa,
La caminata de Leto y el matemático, de la que a esa altura, 1980, según sé, ninguna noticia podía tener, porque todavía no había rastro. Entonces, esa inscripción saeriana, que Prieto recuerda surgida de la impresión que le causa la lectura de Nadie, Nada, Nunca, puede ser la leve perversión de un recuerdo que funde distintos tiempos o la adivinación de un lugar posible a ocupar dentro de la literatura de Saer, del que, como Prieto especula, tuvo que salir corriendo si no quería arruinarse para siempre como futuro escritor. Ser escritor, leer a Saer, hacer la historia de la literatura argentina para poner a Saer, para imaginarla sin él, para colarse en ella si se lo dejara, estar o no estar, hacer una historia que irá cambiando no solo por el ascenso y la caída de valores, por eso que alguien llama la vida social de la literatura. Creo que no hago nada ilícito si leo el libro de Prieto en clave de vidas paralelas, porque el autor lo autoriza. Coinciden las vocaciones tempranas de escritor. Son siempre tempranas las vocaciones de escritor. Podríamos decir con Simone de Beauvoir que no se nace escritor, se llega a hacerlo. También coincide en forma desigual la tarea docente. Más improvisada y no conta por momentos desganada, en Saer, a pesar del extenso recorrido, rigurosa, profesional, sospecho, con marcada herencia paterna, se acepte o se niegue en Prieto. De la mano de Edmund Wilson, Prieto nos lleva a Vico, que nos dice que hay tres condiciones que no deben desatenderse a la hora de estudiar una obra o un autor: la historia, la geografía y la sociedad. Creación y enseñanza se cruzan en la elección de un poema, de un extraordinario poema de Saer, Rubén en Santiago, que nos permite entrar a la vida por la poesía. En el viaje rutinario de Montparnasse a Rennes, la capital de Bretaña, para dar clases, Saer recupera a Darío, al joven Darío, en un libro que lee, preparando tal vez a las apuradas, según adivina Prieto, una lección sobre el poeta nicaragüense. Saer lo recupera, casi sin nombrarlo, a puro nombre en el título y sugiriéndolo en la mención de Versalles, por donde pasa el tren apenas sale de París, camino a Rennes. El Versalles del soneto autumnal al marqués de Bradomín, que nos dice que el chorro de agua de Verlaine estaba mudo, un verso que Saer pone como epígrafe de su poema inédito Martes nublado, que es el de su llegada a París en 1968, a través de Darío, a través de la poesía. Saer recupera, repito, a Rubén Darío de 20 años. Siempre me imaginé que debía ser en el libro de Raúl Silva Castro, que lleva ese título. Hablé porque está en mi biblioteca, fui a comprobar y todavía está. Y porque allí, antes que en la autobiografía, yo había rescatado al muchachito muerto de frío con la valijita atada con una piola en la estación de tren de Santiago, proveniente de Valparaíso. No abrí el libro para comprobar que así fuera, pero no importa. Pronto para dejar atrás las ínfulas centroamericanas e internarse en el mundo moderno del sur, el de la máquina de escribir en la sala de redacción, el del diccionario y la medida de los versos de origen francés, el de la abolición del poder mágico de la poesía contra el extrañamiento y el horror. Ahora surfeo el poema de Saer sobre Darío. Observen cómo mis historia, geografía y sociedad de Vico Wilson actúan como quiere Prieto a la hora de mi lectura. Para Prieto, su intrusión en la escena del poema de Saer viene de la mano del poeta Ricardo Rojas, que es, ni más ni menos, el padre de las historias de la literatura argentina como biografía nacional. El poeta, que una mañana de domingo, también en Bretaña, marchó a misa bajo el parasol de tela verde que le prestó su amigo Rubén Darío. ¿No iba a misa el divino Rubén? Luego, o antes, intercambiaron favores mayores
menos inocentes que la sombrilla verde, como recuerda Prieto en un bello ensayo que titula El país de Ricardo Rojas. Circa 1965, tenía 27 o 28 años, Saer, no Prieto. Saer escribió, para no ser publicado, pero lo fue, 2 puntos. No permitiré que nadie penetre en mis cuadernos como han hecho con Kafka o con Pavese, no me moriré. Yo elegiré con el tiempo cuál es la palabra justa y necesaria que debo decir y el resto lo echaré al fuego. Sé que tengo madera de escritor de los grandes y mi deber consiste en no permitir que celebren como verdaderas mis equivocaciones y como genialidades mis torpezas. Leyendo los epígrafes de la breve historia de la literatura argentina de Martín Prieto, presumo que este párrafo no hubiera desentonado allí. Contiene un eco de la autoconciencia con la que, por ejemplo, Art se ve a sí mismo como escritor de su generación. Soy el mejor escritor de mi generación y el más desgraciado. Quizá por eso sea el mejor escritor, dice Art en una carta familiar que no escribió para ser publicada, pero lo fue. ¿Qué hay en el origen de estos escritores que, sin error, en una intimidad que no esconden, se ven a sí mismos como piezas inevitables de una historia de la literatura? Ni dudar que Sarmiento sería, para la literatura argentina, el paradigma, el escritor modelo de la autoestima. Mi defensa, Recuerdos de provincia, y entre uno y otro la carta a Vicente Fidel López, fechada en Montevideo, aquí, el 25 de enero de 1846, al comienzo de sus viajes, y en la que Sarmiento dibuja un brevísimo y rotundo panorama de la fundación de la literatura argentina, y en él el de su crítica. Obviamente, ¿qué diablos? La expresión es de Sarmiento. Se incluye con su Facundo. Prieto acepta con Sandra Contreras que esa sería la fecha en que se hace argentina la literatura argentina. Entre los citados epígrafes de la breve historia de Prieto hay una cita de Estela Canto en la que se encarga de evaluar a Borges. ¿Borges lo hizo de sí mismo? Tendríamos que cribar, entre otros, en el inmenso Borges de Adolfo Bioy Casares, para ver si allí no hay un pronunciamiento al respecto. ¿Se podría hacer una historia de la literatura a partir de este tipo de registros? ¿El que el escritor en alguna oportunidad dejó de sí mismo y de su obra? ¿Será la historia de la historia de las autobiografías, las memorias, las confesiones, la de las correspondencias y diarios, la de los ensayos en la estela de Montaigne, la de los testimonios de conversaciones y papelitos sueltos que el escritor ha dejado con aparente inocencia? Biografía, autobiografía, ficción, se llama el precioso capítulo del libro de Prieto que nos conduce por el pretil entre la vida y la obra y nos deja asomarnos a ambos lados. Como recurso didáctico comenta con brevedad y brillo el mejor cuento de Saer, La tardecita, o el mejor era Sombra sobre vidrio esmerilado. Autobiografía, hipótesis de un recuerdo, ficción construida por Saer sobre recuerdos autobiográficos, muy posiblemente motivados por la muerte de su hermano. Reflexión sobre el paisaje como materia de la emoción, en la que entra el Petrarca del ascenso al Monte Ventoso, y en la cadena de experiencias escritas Agustín y sus confesiones, que contrarían el valor del mundo exterior si no es para celebrar íntimamente la grandeza de Dios. La tardecita. ¿No será una poética de la lectura, de la apropiación de ese mundo ajeno para ampliar el nuestro? Toda lectura no debería importar, como decía nuestro Carlos Real de Azúa, experiencia vicaria. Prieto repasa los numerosos rasgos autobiográficos de personajes y lugares. Todos se mueven, se escabullen para escapar a la precisión mecánica y van creando un coro de posibilidades. Barco y Tomati desde el principio,
los jugadores Barrios y Escalante, los mellizos Pichón y el Gato, que nacen en la versión francesa de Medio Borrar, inspirados tal vez en los mellizos que nacieron en 1970 del matrimonio de Saer con Vivi Castellaro en París. Uno vive, el otro muere a los pocos días de nacer. Pichón recogerá el signo del viaje, se irá de la zona sin poder despedirse del gato que se queda y que finalmente desaparecerá durante la dictadura militar argentina. Otros personajes, Gutiérrez al principio y al final, complementado por Lula Anoche, que lleva el apellido de su madre. ¿Cómo se hace para discernir, para desprender la obra de la vida si el cuarto de Tomatis reproduce el altillo de los hermanos Saer en Santa Fe? Si la ciudad se dibuja sobre el plano de Santa Fe al que se le ha ocultado el nombre, y el poeta Jorge Washington Noriega evoca tanto al venerado Juan Elio Ortiz. Yo creí en la existencia autónoma del mundo narrativo de Saer, de su defensa del Nouveau Roman. Creí en la asepsia en contaminación, distanciamiento, extrañamiento, autor muerto y todas esas virtudes rusoformalistas y estructuralistas, brechtianas, bartesianas y Foucaultianas, hasta que leí La dicha de Saturno, en cuyo primario tuve que pensar todo. Barco, Horacio Barco, ¿no? Pronunció en voz alta en los inicios de la obra narrativa, algo se aproxima, una definición retórica y de largo aliento. Yo escribiría la historia de una ciudad, no de un país ni de una provincia, de una región a lo sumo. En el otro extremo de la obra, en la novela La Grande, nos enteramos de que esa noche del asado en que algo se aproxima, luego de la caminata hasta el puente colgante, en la inescuchada conversación con Tomatis, Barco le había preguntado a su amigo qué era una novela y este le había respondido: el movimiento continuo descompuesto. Otra vez un papelito de mediados de los años 60 había dejado anotada esta definición que se mantuvo en silencio hasta que Gabriela Barco, La Grande, le reveló a Soldi la vieja conversación que su padre le contara. Si ahí no está todo, podemos admitir que hay mucho. Se anticipa la discusión sobre el término zona que arrastra la polémica con el regionalismo, el costumbrismo, las herencias locales. Se guarda celosamente la fórmula del procedimiento, que es el del abandono de todo eso y una vía de acceso a la fórmula que alguien, para el caso de Juan Elio Ortiz, llamó regionalismo no regionalista. El caso de Rulfo, el superregionalismo, que definía Antonio Cándido, sería un perfecto correlato. Empieza entonces en el libro de Prieto su tramo central, que es la biografía intelectual de Saer. Otra vez, biografía u obra, otra vez las dos cosas. Porque las decisiones vitales acompañaron inevitablemente las artísticas, los escritores elegidos, admiraciones lejanas, Borges, o cercanas, Pedroni, Gola, Oliva, Juan L., determinan su estética y en sus anclajes laterales, Macedonio, Art, definen su tercera orilla. Pero ¿cuántas terceras orillas, cuántos puntos de encuentros entre Borges y Art se pueden construir en la literatura argentina? Las amistades literarias de Saer, Gramuglio, Renzi, Prieto, Schittrich, por citar algunos pocos filmísimos, los rechazos laborales, el negocio de su padre, el periodismo, modelan su vida pero también su obra. No pocos acontecimientos, no pocos lugares, esquinas, bares y parrillas del mundillo mutarán en ficción. Ahora, a principios de los años 60, el epicentro es Rosario, estudios incompletos, barra intelectual, bohemia urbana, casamiento y después. Otra vez a Santa Fe, Colastiné, el anclaje en el Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral, con idas y vueltas a Rosario hasta el viaje a Francia. Hay un tramo del libro de Prieto dedicado a revisar la legitimación crítica de la obra de Saer, un camino iniciado en 1960 por la primera reseña sobre En la zona y finalizado provisoriamente en el encuentro de Santa Fe de 2017
cuando se festejaron los 80 años de Saer con un coloquio internacional que cerró el año de Saer. Hubo etapas en las que algunas figuras como Adolfo Prieto, María Teresa Gramurio, Beatriz Sarlo, Ricardo Piglia jugaron un papel relevante. La inclusión de Saer en los programas de literatura argentina en los 80, con el empuje de las ediciones de Sedal, fue un paso intermedio al que siguió un grupo de relevo que se encargó, a partir del 2000, de la edición crítica de Glosa y el Estenado, Premat, Vecchio, Villanueva, y prosiguió trabajando con los inéditos luego de la muerte de Saer en Argentina. Dalmaroni, con un trabajo notable en ese sentido, Arce y Analía Gerbaudo, hizo el estudio descomunal de la inclusión de Saer en los programas de literatura. El grupo rosarino, Prieto, Avaro, Columne, Capdevila, etc., llegaron a una especie de cenit en 2010. No faltaron los contras. Aira se despachó contra Glosa en 1987, con un artículo Zona Peligrosa. Más recientemente, Patricio Fromm escribió un cuento, Es el realismo, en el que de pasada le tomó el pelo al realismo de Saer. El cuento obtuvo el premio Juan Rulfo del año 2004 con un jurado del que el propio Saer formó parte. Fabián Casas lo ridiculizó en un cuento de su libro Los Lemens, Casa con 10 pinos. Para evaluar a Saer, Prieto hace un ejercicio contrafactual de imaginar la literatura argentina sin Saer. ¿Qué pasaría? Otra vez la fórmula Saer y sus precursores. Estos ejercicios son notables y son muy argentinos, creo, lo digo con algo de envidia como uruguayo. Cómo salir de Borges, que supone cómo pensar a Borges, cómo pensar a Borges y cómo pensar que Borges salió del Martín Fierro y del Martín Fierro de Lugones. En un sentido opuesto, ¿por dónde entrar a la literatura argentina? ¿Precisa Aira de Lamborghini o de Coppi para ubicarse en esa literatura? Los argentinos son especialistas en estas digitaciones o simplemente digitaciones. Prieto, Martín, ve en el río sin orillas un nudo saeriano, sobre todo porque ese nudo contiene a Juan Elio Ortiz, a la política, al país. Hace años, Prieto, ahora Adolfo, nos enseñó cómo conseguía Martín Fierro, el poema, ser el más encumbrado texto político de la literatura argentina, convirtiendo la denuncia política en denuncia social y desplomando las consecuencias trágicas sobre el héroe novelesco. Prieto, Martín, advierte la lección que Saer recoge de Hernández y de la Gauchesca con notables observaciones al largo poema Diálogo bajo un carro. En zona de prólogos, Martín Coan reveló en glosa la forma de escribir política en la literatura, algo que podría aplicarse también a la grande, y entre una y otra permítase colar la pesquisa como la fórmula exacta que Saer encontró para escribir la política en su literatura. Un autor por un lado, una literatura por otro. ¿Cómo cambia una literatura nacional cuando entra un autor? ¿En qué se convierte un autor cuando entra en esa literatura? Si mi lectura fue atenta, digo que estas dos preguntas que acabo de leer ocurren dos veces en el libro de Prieto. En la página 14, cuando todo está en ciernes, en la 123, cuando casi todo ya está dicho. El libro debería presumir de responderlas en esas 100 y pico de páginas, y efectivamente deja numerosas orientaciones. Biografía nacional, dijimos más arriba, para referirnos a una historia de la literatura que se pretendía cruza de un romántico espíritu del pueblo con el organicismo positivista. ¿Tan lejos estamos de eso? En el brevísimo y espléndido capítulo final, el libro nos provee de una respuesta esperable si uno se asomó a la breve historia de la literatura argentina de Martín Prieto. Luego de que pasó el nacionalismo y se expandió la moda de lo extraterritorial, ¿es lo cosmopolita? ¿Es lo mundial? Como la historia no para y a veces da la vuelta de manzana y nos sorprende por detrás, quizás debamos volver a explicar la creación artística en el ámbito de lo nacional.
Saer dijo que quería ocupar un lugar, formar parte de la literatura argentina. Creo que no como atributo nacionalista, ni como prejuicio ideológico. Recordemos que bregó por una literatura sin atributos. Argentina significaba para él, como para Sarmiento de la Carta, como para el Sarmiento de la Carta a Vicente Fidel López, una elección de pares, la pertenencia a un espacio verbal y emocional en el que sentirse comprendido. La patria del escritor es la infancia y la lengua, decía Saer. Ellas delimitan ese territorio emocional que es a la vez nacional. El detalle con el que Prieto cierra el libro es monumental. Noemí Ulla, la entrañable y querida Noemí Ulla, ¿no? Lee en 1975, 13 años antes que yo, El limonero real, y a partir de esa lectura se ve impelida a volver a su patria, la Santa Fe de su infancia, de sus padres, de sus palabras, de sus amores. Viaja a Santa Fe y de vuelta de su viaje le escribe a Juani. Anduvimos recorriendo y yo pensaba, no hay rincón de esta ciudad que no nombre a Juani. Prieto reflexiona, ya no es Saer quien nombra a la ciudad, sino la ciudad que lo nombra a él. Y concluye, una nación tiene, además del suyo, el nombre de sus escritores. Nunca sabemos cuándo en realidad estamos viviendo lo esencial de nuestras vidas. Escribió Saer en una nota autobiográfica que Prieto reproduce y en la que cuenta algo que me concierne especialmente. Pasada la experiencia desgarradora de sus giras por el interior de la provincia, estoy hablando de Saer, vendiendo los productos del negocio de su padre, que significaba una verdadera tortura, Saer dice que podía recoger en su recuerdo imágenes maravillosas y mirando un mapa y volviendo a recorrer en él los lugares que había visitado, conseguía elaborar momentos intensos y luminosos. Mejor es el recuerdo, le dice el padre Ernesto, el protagonista de Los Ríos Profundos, José María Arguedas, cuando se encuentra con su ciudad del Cusco, orinada por borrachos y transeúntes. El libro de Martín Prieto, Saer en la literatura argentina, fue para mí ese mapa entrañable de una experiencia que viví hace una década y que, como todo en la vida, tuvo instantes altísimos y zozobras profundas. La lectura del libro me devolvió a los años en que viajé a Francia, a Lille más precisamente, para hacer mi tesis de doctorado sobre la obra de Juan José Saer. Los 3 años en los que fui y vine fueron los más extraños de mi vida. Hice el doctorado ya veterano y no me fue fácil ir y venir tantas veces. Ahora, como el mapa de Saer, como el ascenso al Monte Ventoso para barco, el libro de Prieto hizo nacer en mí los recuerdos más intensos y luminosos y me hizo sospechar que en esas idas y vueltas estaba viviendo, tal vez sin saberlo y sin darme cuenta, algo esencial en mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por esta lectura. Bueno, vamos a presentar entonces ahora a Martín Prieto, que es escritor, profesor de letras, doctor en literatura y estudios críticos por la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor de literatura argentina 2 y director del Centro de Estudios de Literatura Argentina. Publicó Juan José Saer, Una forma más real que la del mundo, Conversaciones compiladas, A medio borrar, Antología de textos de Juan José Saer, Los ojos nuevos y el corazón, Antología de la poesía moderna de Santa Fe, 20 episodios de la historia de la literatura argentina del siglo XX, y es autora además de Breve historia de la literatura argentina. Bienvenido, Martín, te escuchamos. Bueno,
Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes para quienes sea de tarde. Para mí una presentación de un libro lo puedo hacer solamente una vez, creo. Para mí una presentación de un libro tiene que ser una celebración un poco familiar, un poco en la casa de uno, hacer un asado en la casa de uno, ¿no? Y si eso hubiese sido así, yo ahora me levantaría, no me levantaría, me correría de la parrilla para darle un abrazo a Oscar y para agradecerle enormemente esta lectura que hizo de mi libro, y no solamente de mi libro, sino de la literatura argentina y de todo lo que para él, y yo se lo agradezco también, abría mi libro hacia la literatura argentina y no solamente argentina. Así que gracias, Oscar, gracias a quienes nos están acompañando, muchos de ellos, mis compañeros de cátedra, Bernardo, Analía, Nieves, mi amigo Pedro, muchos de los amigos de Santa Fe, Silvana, que está allá en Bahía Blanca. Bueno, muchos estarían en ese asado que yo haría acá en mi casa, y a los otros, a los que no conozco, los dejaría pasar también. Así que muchas gracias a todos por acompañar esta celebración que para mí siempre es la salida de un libro, ¿no? Tiene que tener algo festivo, me parece a mí, la salida de un libro. Yo voy a leer que un texto que es un poco lo que leí en Santa Fe la vez pasada, que bueno, la presentación de un libro. Yo les decía antes también, ¿no? Para mí la presentación tendría que terminar ahora, es decir, con todo lo que dijo Oscar, ¿no? Con toda la lectura hermosa para mí que hizo Oscar de mi libro. Y yo no debería agregar nada porque considero, pero deseo que mi libro contenga todas sus propias explicaciones, ¿no? Esa idea una idea que defendíamos mucho con Daniel Helder cuando hacíamos la sección de reseñas del diario de poesía, ¿no? Que una reseña tenía que ser autosuficiente, ¿no? En una reseña tenía que estar todo lo que uno quería decir, que no había que hacer envíos hacia afuera, ¿no? Como todo el mundo sabe, no, todo el mundo no sabe. Como no sé qué, no, entonces todo meterlo adentro, es decir, que esté todo adentro del texto que estamos leyendo. Y eso es la expectativa que yo tengo con mi librito. Igual voy a leer estas páginas, explican un poco algunas otras cosas. ¿Cómo se arma un lector? ¿Cómo se arma un lector de un autor? Cuando era joven, firmaba y fechaba los libros que me compraba o que me regalaban. En términos retrospectivos, es una buena base de datos, que lamentablemente excluye los libros que leí en bibliotecas o que me prestaban, para realizar algún tipo de autoanálisis en relación a esa pregunta. Entre mis 18 y 21 años leí, comprados o regalados, y aún mantengo en mi biblioteca, la hasta entonces obra completa de Borges, los cuentos de Onetti, los cuentos y las novelas de Cortázar, los poemas de César Vallejo, de Bertolt Brecht, de Baudelaire, de Ernesto Cardenal, de los poetas rosarinos, Jorge Isaías, Hugo Diz, Eduardo Dana, Elvio y Francisco Gandolfo. Y muchos de los libros de Saer. Lo cuento como conjunto, porque considero muy probable que unos me hayan llevado a otros, en tanto ningún lector, salvo ese lector irreal e ideal en el que a veces pensamos los profesores, lee siguiendo la cronología de las historias de la literatura. Más bien, leemos todo a la vez. Vallejo, sincrónico de Diz, Saer, de Baudelaire, Francisco Gandolfo, de Onetti. Todo esto en ese momento, en un contexto de efervescencia universitaria, con mis compañeras y compañeros de la carrera de letras, rápidamente amigas y amigos que aportaban a la conversación sus propias bibliotecas, tan modestas como la mía. Nadie nada nunca, y acá va respuesta a lo que decía Oscar, Nadie nada nunca fue el primer libro de Saer que leí en vivo. Cuando digo en vivo, quiero decir que es el primer libro de Saer que leí cuando se publicó, inmediatamente. Tenía 19 años. Ya había leído En la zona, El limonero real, Unidad del lugar, Cicatrices, los poemas del arte de narrar. Es decir, ya tenía un vínculo con la obra de Saer que, como decía, no era solo mío, sino también de mis compañeras de facultad, Nora Baro y Analía Capdevila. Éramos todos lectores de Saer. Y también de la revista Punto de Vista, que por aquellos años, a fines de los 70 y comienzos de los 80, comenzó a reseñar, a comentar y a respaldar la obra de Saer. Lo que nos atraía tenía que ver con la manera con la que Saer practicaba una combinación muy singular de escritura y composición.
Por un lado, esa sintaxis, ese uso admirable de los signos de puntuación, esas frases, y no por otro, sino a la vez una composición novelística muy atractiva, historia, narrador, punto de vista, personajes, escenarios. No descartaría la empatía que además nos provocaba que ese escenario nos fuera de algún modo familiar. Los grandes escritores, que no son tantos, escribir bien o muy bien, tener talento no es condición suficiente, le agregan al mundo de todos los días un mundo nuevo. Ese mundo puede convertirse en un momento en un símbolo, y ese símbolo simplificarse en un adjetivo. Hablamos de un universo kafkiano. Hablamos de un razonamiento borgiano, de una imaginación aireana. Conversaba con un alumno después de una clase de consulta. Le pregunté por dónde vivía. Me contestó y para darme más precisiones apuntó: un barrio arquiano cerca de la terminal. Ya pude imaginarme cómo era. Alguien hablaba de un asado en el mes de febrero frente al río, todos muertos de calor. Para resumir, subrayó: parecía una novela de Saer. Pero no se trata solamente de una afinidad representativa, sino sobre todo de cómo se construyen esos mundos de modo suficientemente persuasivo y convincente como para que nosotros creamos que, en efecto, un barrio, casas, calles, negocios reales, gente real, pueda ser equiparado a una novela, que la costa, agua, tierra, plantas, animales vivos y muertos, y personas reales también, cada una de ellas con su psicología, su ideología, sus asuntos, su dinero, sus problemas, pueda ser equiparada a otra novela. Y la literatura de Saer, como la de Arlt, como la de Borges, le agregó al mundo un mundo nuevo. Calor, conversaciones alrededor de una mesa, caminatas, política, ideas. Pero eso, en este caso, presentado con un extraordinario aparato formal. Diccionario, sintaxis, signos de puntuación, estructuras, espacios, figuras retóricas, personajes, unos personajes buenísimos, posición del narrador, ironía, descripciones narrativas y eso que los profesores llamamos realismo de la percepción. En los orígenes de este libro hay una tesis universitaria. Toda tesis obliga a formular una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que la tesis busca responder? Cuando empecé a pensar la tesis y el libro, la obra de Saer ya había sido muy bien leída y estudiada por muchos de los más importantes críticos literarios argentinos. María Teresa Gramullo, Beatriz Arlo, Jorge Panesi, Ricardo Piglia, Noé Gitrich, Nora Catelli, entre los maestros. ¿Qué preguntas nuevas se le podían formular a esa obra y sobre todo qué preguntas nuevas podía formularle yo después de 40 años de lecturas, de apuntes, de libros subrayados? Y entonces reuní mi interés por la obra de Saer con mi interés por la historia y por la historiografía de la literatura argentina. Y de ese doble interés surgen estas dos preguntas que son el eje del libro. ¿Qué le pasa a esa literatura nacional cuando entra un autor? ¿Qué le pasa a un autor cuando entra en la literatura nacional? Un gran autor mejora una literatura nacional. Y una prueba de que un autor es un gran autor es cuando en efecto incide en la conformación de esa literatura nacional. La cambia, la mejora. No se trata solamente de escribir bien o de escribir virtuosamente, sintaxis, concordancia, adjetivación, porque hay miles de escritoras y escritores que escriben bien y muy bien. Se trata, sobre todo, de crear un mundo, y en el marco de contención y proyección de esa literatura nacional, ver cómo ese mundo nuevo se relaciona en términos de filiaciones y afiliaciones con los mundos del pasado, y cómo a su vez incide en la creación de mundos nuevos, futuros. Como en este caso, en primer lugar, la literatura de Saer se relaciona con la de Pedroni, con la de Arlt, con la de Borges, con la de Juan L. Ortiz. De ahí es que me interesó seguir la historia de las amistades literarias de Saer, de esos primeros años en Santa Fe y en Rosario, su viaje a Esperanza a conocer a José Pedroni cuando era un adolescente, el momento luminoso dentro de su biografía de escritor, cuando Hugo Gola le presentó a Juan L. Ortiz en una librería en Santa Fe, su amistad con algunos de los escritores e intelectuales del grupo Contorno y con los poetas de poesía Buenos Aires. Los contornistas de esos años estaban en contra de Borges, lo consideraban un escritor brillante, pero pasatista, autor de una obra no comprometida con la realidad del país. La contrafigura de Borges para Contorno era Arlt.
Y los de Poesía Buenos Aires afirmaban que Borges era un poeta artificial, mentalista, cerebral, con una obra desprovista de intimidad y de emoción. Y sus contrafiguras eran Oliverio Girondo y Juan L. Ortiz. Hay entonces un cruce de filiaciones y afiliaciones que se produce en esos años en el joven Saer. Es artliano, como los contornistas, juanelista, como los de Poesía Buenos Aires, pero también es borgiano, en solitario, en relación a esos dos grupos de pertenencia y de referencia, y pedroniano, como una lectura influyente de primera juventud. En esa especie de mezcla, donde aparecen elementos refractarios unos con otros, se arma lo que hoy podríamos llamar la poética saeriana. Es decir, esto me resultaba muy importante, partí desde una perspectiva historiográfica y aún sociológica, sociabilidad de la literatura, amistades, grupos, para llegar a conclusiones formales, poéticas. Por supuesto, los intereses de Saer, como lector y como escritor, exceden largamente la circunscripción nacional, y para corroborarlo bastan no solo sus ensayos y entrevistas, sino tal vez más íntimamente la galería de personajes escritores de los poemas biográficos del arte de narrar. Ahí están Rubén Darío, como señaló bien Oscar recién, Dylan Thomas, Cervantes, Rimbaud, Lipo, Dante, Quevedo, Dostoyevsky, Fernando Pessoa, todos influyentes en su obra. En esa galería no parecería haber lugar para un escritor menor como José Pedroni, un poeta posmodernista, sensible, territorial. Sin embargo, en el prólogo a una edición de los poemas completos de Pedroni, Saer cuenta que cuando tenía 16 o 17 años, llamó por teléfono a Pedroni para ir a conocerlo. Se tomó un colectivo desde Santa Fe hasta Esperanza y lo fue a visitar. Y que cuando le abrieron la puerta y lo invitaron a pasar, entró, dice Saer, con el mismo paso inseguro en la casa de Pedroni y en la literatura. Es interesante esa sinonimia entre el nombre de Pedroni y la literatura. Y en efecto, la figura y la obra de Pedroni le dan mucho a Saer, menos en términos de forma, aunque hay antiguos y juveniles poemas de Saer escritos a la sombra de la modesta forma posmodernista, que en términos de territorio y nación. Porque la de Pedroni es una obra territorial, la llanura, el río Paraná, el río Salado, pero no es una obra regionalista en relación a tipos, a rigidez, a teleología. Y además es una obra de alcance nacional. Imagino que ambas cosas, territorio no regionalista y proyección nacional, deben haberlo atraído al joven Saer. Borges, por otra parte, es la figura principal de la literatura argentina del siglo XX, y tal vez también de lo que va del XXI. Esa figura se construyó, por supuesto, alrededor de su propia obra, del Aleph, de ficciones, pero también alrededor de la revista Sur, que es a donde se publicaron la mayor parte de las ficciones de esos libros, además de sus ensayos y reseñas, en los que de alguna manera Borges nos enseñó a leer su propia obra. Llamativamente en esa revista, que era una revista generosa, ancha, amplia, en términos literarios y en términos ideológicos también, publicaban desde su directora, Victoria Ocampo, hasta el boerista Elías Castelnuovo, contando sus experiencias en la Rusia soviética. Hay una gran figura ausente, la de Roberto Arlt. Es probable que esa ausencia esté muy ligada a las preferencias de Borges en términos de forma y de género. Y sobre el declive de Sur, a mediados de los años 50, apareció Contorno. Ahí están los hermanos David e Ismael Viñas, está Noé Citric, está Adolfo Prieto, está Mazota. Y Contorno propicia una nueva lectura de la literatura argentina en la que la figura de Borges, en la que la figura preponderante va a ser, por un instante, la de Roberto Arlt. Y por lo tanto va a dejar caer como lastre la de Borges. Entonces, en un momento dado, que tal vez hoy nos resulte raro o inverosímil, se estaba con Sur y con Borges, o se estaba con Contorno y con Arlt. Esa pareciera ser la disyuntiva de la época, a finales de los años 50 y comienzos de los 60. La disyuntiva para los narradores argentinos: o ser un novelista realista en su versión expresionista sincero a lo Roberto Arlt, o ser un narrador superimaginativo, argumental, discreto, refinado, incisivo a lo Borges. Llamativamente, Saer, muy tempranamente, tenía 23 años en 1960 cuando publicó en La Zona su primer libro, Sutura esa disyuntiva, o más bien, no la tiene en cuenta. Muchos de los personajes secundarios de En la Zona parecen personajes de Arlt y se proyectan hacia Alfredo Barrios de Responso y Luis Fiore de Cicatrices, a los que me interesó seguir. Los dos son sindicalistas, o mejor, ex-sindicalistas.
dos caídos en desgracia después del golpe del 55 y la intervención o el cierre por parte de la dictadura de los sindicatos de Perón. Tipos que pierden entidad e identidad. Están descentrados. Como dice Beatriz Arlo, en Saer la política no es telón de fondo, sino motor de las acciones de los personajes. Y es interesante ver la empatía de ambas novelas hacia esos personajes, no hacia sus acciones. Barrios traiciona a su mujer, Fiore mata a la suya y se suicida, sino al modo en el que la política de la dictadura del 55 había vaciado sus vidas de sentido. Pareciera ver en Saer que no era peronista, de hecho, en esos mismos años 60 estaba próximo al muy antiperonista Partido Comunista, la misma empatía hacia los caídos en desgracia que hay, por ejemplo, en la obra manifiestamente peronista de Leónidas Lamborghini. Y más que en Fiore, en Barrios se manifiesta esa matriz artiana, traición, humillación, la ropa que viste, los brillos de mancha de grasa en el traje, los puños de la camisa sucios, las uñas renegridas. Parecen representaciones que provienen del mundo de Arlt, pero presentadas por una sintaxis que proviene, en cambio, del mundo de Borges. Y además, Saer incorpora a esa conversación no solo a Pedroni, sino a Juan L. Ortiz, a quien, como veíamos, conoce en Santa Fe, en una librería, presentado por Hugo Gola, y quien, casi de inmediato, no solo reemplaza a Pedroni en términos de filiaciones, sino que, además de un mundo, las islas, el río, el litoral, le ofrece una manera, elusión, sugerencia, simbolismo y una forma, signos de puntuación, selección léxica. Entonces hoy uno dice, simplemente, en una clase, o un alumno, en un examen, dice Borges, Arlt, Juan L. Ortiz. Pero Juan L. Ortiz no estaba en esa conversación todavía, o no estaba en esa conversación para los narradores. Digamos, imaginativamente, que a fines de los años 50, todos los narradores argentinos estaban en el aula magna de la Universidad de Buenos Aires porque hablaba Borges. También estaba Saer, por supuesto. Pero cada tanto Saer se escabullía del aula magna y bajaba a un subsuelo. Era un viaje fantástico en el espacio, pues el subsuelo estaba emplazado en Paraná, donde estaba dando una clase Juan L. Ortiz. En la oscura aula donde hablaba Juan L. no había nadie, o no había ningún narrador, salvo Saer. Yo creo que ahí está el origen de la tardanza hacia el reconocimiento de la obra de Saer, de la tardanza en una obra ya constituida y poderosa en ingresar en la literatura nacional argentina. Era una obra rara de leer, rara de ver. Parafraseando a Sarmiento, cuando decía que el motor para escribir Recuerdos de Provincia había sido una pregunta que la sociedad se formulaba sobre él, y ese, ¿quién es? Tal vez la crítica literaria y los lectores posibles de Saer se hayan preguntado en su momento, ¿y este de dónde viene? En cuanto al futuro, las herencias directas nunca funcionan, son siempre batallas perdidas de antemano. El de las influencias es un tema de complejidad, no por abarrotar de sauces un poema ni por utilizar adjetivos de liviandad de modo superlativo, sutilísimo, tenuísimo, delicadísimo, se es discípulo de Juan L. Ortiz. Rubén Darío nos dijo a todos, hace más de un siglo, quien siga servilmente mis huellas, perderá su tesoro personal y paje o esclavo, no podrá ocultar sello o librea. Claro que no es sencillo para una joven escritora, para un joven escritor, desprenderse de la marca de un autor o de una autora a quien se admira y que además, en un momento dado, por una concentración de razones literarias y extraliterarias, muchas veces, sobre todo extraliterarias, se convierte en una suerte de símbolo de una época. Sucedió con Borges, cuya obra finalmente vive más en el testimonial de Rodolfo Walsh, con las novelitas y en los ensayos de Aira, que en los cuentos fantásticos o policiales de los años 50 de sus discípulos directos, que hasta adjetivaban como él. Sucedió con Cortázar, quien, cuando le hablaban como prueba del éxito de su obra, de su influencia en la literatura argentina en los años 60 y 70, decía con pesar, bueno, se están escribiendo muchas rayuelitas. Sucedió con Alejandra Pizarnik. De repente, todas las poetas saltaban de sí al alba. Sucedió con Hellman. De repente, todos los poetas conocían mujeres que se parecían a la palabra nunca. Sucede ahora con César Aira. De repente, todos terminan sus novelitas de repente. Y sucedió con Saer.
pero su herencia entonces habrá que buscarla menos en aquellos que atiborran sus relatos o sus poemas de comas, de frases de larga duración, de escenas de calor y de conversaciones en una parrilla, que en quienes toman esa base formal e imaginaria como modelo, pero también como restricción. Hay algo en la sintaxis y aún en la temperatura de la literatura documental de Sergio Cheifek o de Daniel García Helder que puede vincularse con la de Saer, que era refractaria a todo afán documental. Hay algo de esa misma sintaxis y de esa misma temperatura en Sumisión, una novela fantástica, futurista y científica de Oscar Taborda, que también puede vincularse con la obra de Saer, refractaria, sin embargo, a toda idea de ciencia ficción. Yo creo que para muchos de quienes empezamos a escribir y publicar en los años 80 del siglo XX, Saer fue una gran novedad, un enorme estímulo y por lo tanto también una estricta restricción. Creo que donde mejor vive su obra es en la de quienes, de todos nosotros, supieron calibrar mejor prohibición y estímulo y construir su voz, su estilo, su programa, sumando a otras autoras y otros autores, incluso muy distantes a Saer y solo armónicos en su propia obra, como intento señalar en mi libro que hizo el mismo Saer, sumando enseñanzas contradictorias, Pedroni, Juan L., Borges, Art. Y es probable y previsible que como reacción lógica o mecánica a esa suerte de saerización de la literatura argentina, una nueva generación de escritoras y escritores se proponga desaerizarla. Ellas y ellos también tendrán el deber de ser otras y de ser otros. Bueno, muchas gracias Martín, Oscar. Vamos a dejar habilitado el espacio para las preguntas, las consultas. Pueden levantar la mano, pueden escribir por el chat también si no tienen micrófono. Los vamos a leer, las vamos a leer. Ahí abrimos micrófono para ver. Ah, ok. Bueno, gracias Ivana, y bueno, gracias Oscar y Martín por estas presentaciones extraordinarias. Una pregunta que es muy de interés personal, que si me perdonar un capricho, que es la presencia de Saer en el cine. Y si eso es de interés, porque digamos, es cierto, es un enorme escritor en la literatura argentina, es interesante pensar que hay cierto contraste entre la presencia enorme de Saer en la literatura argentina, pero fuera de la Argentina hay una especie de desnivel. Es un escritor muy poco leído en el mundo anglófono, muy leído en Francia, pero eso es por motivos muy conocidos, ¿no? Su radicarse. Pero la pregunta que quería hacer es ¿cuál es la influencia, cuál es la presencia de Saer en el cine argentino, o quizás más allá de la Argentina? Bueno, gracias otra vez también, ¿no? Bueno, digamos, ahí la relación de Saer con el cine, yo podría pensarla en dos planos diferentes, ¿no? Por un lado, o en tres, más bien. Por un lado, la idea, el vínculo de Saer como espectador, ¿no es cierto? Como espectador de cine, que es además un vínculo muy generacional. Hay una escena preciosa que yo encontré en una carta a la que pude tener acceso, una carta que le envía Juani a su hermana y a su mamá, en la que está él con Viví y con su hijo Jerónimo en París, y entonces van a ver una película, y entonces entra primero uno, supongamos entra Juani primero a ver la película, y cuando sale está en la puerta Viví con Jerónimo en brazos, y Juani toma a Jerónimo y entra en Viví a ver la película, ¿no? Es muy significativo de lo que significaba el cine y de lo que significaba ir al cine, para una o para por lo menos dos generaciones que incluyen a la de Saer. Luego está el vínculo de Saer con el Instituto de Cine de Santa Fe, ¿no es cierto? Saer es invitado por Hugo Gola a dar clases en el Instituto de Cine de Santa Fe, que es otro vínculo, ¿no? El vínculo con los cinéfilos, con los cineastas, con los cineclubistas. Saer cuenta, siguiendo un poco esta anécdota anterior que se reproduce en Francia,
Saer cuenta el vínculo con los cineclubes, dice que en Santa Fe en todos los cines comerciales funcionaban durante los fines de semana, inclusive los domingos a la mañana, funcionaban como cineclubes. Entonces los cinéfilos iban a esos cineclubes a ver las películas que no pasaban en el cine comercial. Luego está el vínculo de la obra de Saer con el cine, ¿no? La idea de que hay algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, yo recuerdo una tesis que dirigí, estaba buena, sobre justamente Saer y el cine, ¿no? Entonces, como muchas de las marcas de iluminación, por ejemplo, en Cicatrices, ¿no? Cómo se va marcando la luz, que es la que señala, son los indicios del paso del tiempo, en la sala de billar, ahí en el club de billar, ¿no? Están vinculadas con el cine, son como si fuesen marcas cinematográficas. ¿Cuánto de cinematográfico podría ser llevado a la literatura en la obra de Saer? Y finalmente está, y eso a mí no me toca evaluarlo, porque no es mi especialidad, están las obras de Saer que fueron llevadas al cine, ¿no? De Cicatrices, Nadie Nada Nunca, no me acuerdo ahora, otras más, ¿no? Y Saer también, y eso también es generacional, ¿no? Saer también como guionista, ¿no? Una idea de que el cine era un lugar a donde había plata, ¿no? Esa era una idea que tenían unos escritores durante mucho tiempo, ¿no? Con las figuras internacionales, Faulkner, todos esos muñecos que escribían guiones y que hacían plata de los guiones, ¿no? Esa idea de pegarla, la idea de pegarla con una novela que fuera al cine, la idea de pegarla con un guión, etcétera, etcétera. Ese es todo, digamos, el ramificado vínculo de la literatura de Saer con el cine. Con respecto a tu otra pregunta, con respecto a la proyección internacional de la obra de Saer, complicado, ¿no? La vez pasada hay un artículo muy lindo de César Aira que dice, habla de Roberto Arlt, ¿no? El artículo se llama Roberto Arlt para extranjeros. Y dice Aira, Roberto Arlt es el escritor, algo así, ¿no? Como es el escritor, es el más argentino de todos los escritores. Y agrega entre paréntesis, después de Borges, ¿no? Entonces hay una idea, ¿no? De que hay una obra, ¿no? Que tiene una cantidad de referencialidades que son lingüísticas, que son representativas, que son de contexto, que son de intertexto, que son de comparación, que los vuelven a estos escritores, digamos, no obligadamente no internacionales, pero sí obligadamente muy nacionales en términos de su comprensión, ¿no es cierto? Y efectivamente Saer es un escritor que tiene una enorme incidencia en la literatura argentina y una incidencia mínima o tal vez nula en otras literaturas. Pero la vez pasada hablábamos con Nora, que está acá, muy apoltronada en su sillón, así que la vamos a activar, ¿no? Porque no la misma decía, la influencia de Borges en la literatura no argentina, la influencia, no que lo citó tal, que bueno, que Foucault, la influencia. ¿Cómo funciona esa influencia? No parece ser tampoco un autor preponderante en términos de influencia, ¿no? Ahora, le quería contestar, no sé quién es el chico que hizo la persona que hizo la pregunta, que me pareció joven, no sé quién es, y preguntaba por la proyección fuera de la Argentina, ¿no? Y lo que decía, retomo lo que decía Martín al final. Borges es un autor, como dijo Saúl Bellow una vez, dijo, Borges fue leído por los norteamericanos y traducido por los franceses, mucho más allá de Foucault, desde los años. Borges en realidad fue leído y traducido desde los años 30, porque presentaba lo que decía Saúl Bellow, una profunda necesidad para la ficción, que era la profunda necesidad para la ficción tenía que ver con la disolución de los géneros, podríamos decir. No recuerdo si Saúl Bellow terminaba razonando así, pero yo lo tomé por ese lado. Pero eso no quiere decir que Borges haya producido... eso no pasa solo con Borges, pasa también con Proust. Proust es un autor fundamental, quizá el más moderno de todos los grandes innovadores de la literatura de los 20, que ahora que fue el 22 están César Vallejos, el Ulises de Joyce, La muerte de Proust.
quizá el más moderno de todos, leído hoy por mí, sobre eso va a ser mi conferencia cuando sea, me parece el viernes. Sin embargo, no hay gran literatura proustiana. Hay innovaciones proustianas en muchos escritores, pero nadie puede continuar a Proust. Sin embargo, eso tiene que ver con innovaciones técnicas. Sin embargo, Joyce produjo verdadera literatura joyciana en todas las tradiciones europeas, norteamericanas y nuestras, Adam Buenos Aires, Berlín Alexanderplatz, quel pasticciato bruto de la vía Merulana de Gada, Cabrera Infante, son todas novelas proustianas, joycianas, y Joyce funciona como un disparador de innovaciones. Joyce dio esa posibilidad, Proust no la dio. Sin embargo, leído hoy, yo de repente digo, es mucho más moderno, mucho más destructor, mucho más feroz Proust que Joyce. Sin embargo, Joyce, quizá porque era un buen católico y pensaba que la semilla no muera, lo que dice el Evangelio, pudo continuar su obra en todas las grandes tradiciones europeas. De modo que eso no significa absolutamente nada. Y lo que ha dado Borges como efecto en la literatura europea y norteamericana son obras muy menores y muy fácilmente olvidables. De hecho, yo la única que diría hoy, que recuerdo y que dio una literatura menor dentro de la literatura italiana es Antonio Tabucchi, que era quizá el más borgiano de todos los escritores europeos, pero en absoluto supuso una renovación formal Borges, sí una impregnación en el sentido de una pregunta acerca, por ejemplo, de esto que digo, de la disolución de los géneros, del final de la novela, bueno, de la función de las formas menores, pero más como preguntas críticas que como efectos literarios. Esto era lo que quería decirle a esta persona que preguntó. Que no la veo por ahí. Cuento, perdón, dato al margen. Cuento que dos cosas, ¿no? Primero que tengo un montón de mensajes ahí en WhatsApp. Está Ivana, que ya lo quiere traer a Oscar, a no sé qué cosa, pero lo quiere traer a algo, por ese modo de leer tan generoso, tan hablando de los libros del otro y no de sí en las presentaciones, que es algo que yo, no sé, es el modo de presentar a alguien deseado. Conmovedor escucharlo a Oscar, conmovedor escucharlo a Martín, siempre me conmueven las clases, como imagino que así da clases Martín. Y cuento que Nora, Ben Bollig y Martín fueron objeto de una reseña, está con la brea que sale en diciembre, o sea, cuando hoy quien preguntó es Ben Bollig, ese joven que viajó de Reino Unido para venir a Tucumán. A mí me gustó ponerlos a los tres juntos, hacerlos caer juntos, el último libro de Nora, el último de Martín, y el de Ben sobre cine argentino llevado a la pantalla, literatura argentina llevada a la pantalla, poesía, porque sí, tengo esta pregunta que les haría a los tres, ahora que los tengo los tres, aprovecho, porque tenía solo 1000 palabras para decir algo en la revista por un tema de plata, solamente podemos sacarla así. Y quería preguntarles a los tres qué piensan respecto de la pregunta que yo me hago ahí, que no la tengo resuelta, y que por momentos las leo a cada uno y me parece que van para un lado y después digo no, pero van para el otro. ¿Ustedes creen que hay modos de leer nacionales? Y también lo sumo a Oscar en la pregunta. Le pregunto a Oscar, a Martín, a Ben y a Nora. Aprovecho que están los tres. ¿Hay modos de leer nacionales? ¿No? ¿Qué piensan? Si es una pregunta que la tienen muy resuelta o de a ratos dudan, o sea, dirían con seguridad sí, no, eso. Bueno, a ver, Analía, estoy incluido en la pregunta. Yo incluí un par de preguntas en la conversación, en la lectura que hice, justamente
porque me sigue llamando la atención que alguien pueda escribir una historia de la literatura argentina, o uruguaya, o chilena, o no sé qué, cuando las tendencias y las tentaciones venían por el lado, Martín lo dice en su libro, de lo extraterritorial, y por allí está la literatura mundial, ¿no? Se habla, parece que ese es un término que genera teoría, ¿no? Y es difícil. Tu pregunta es sobre la lectura, y uno podría decir, bueno, sobre la lectura, sobre la escritura. Es decir, los escritores escriben nacionalmente, los escritores escriben argentinamente, los escritores escriben uruguayamente, o los escritores escriben. Desde dónde escriben, qué es lo que les llega para ponerse a escribir lo que escriben. Parecería obvio que hay un entorno inmediato que no es desdeñable, que no es desechable, y que ese entorno inmediato se podría nacionalizar, pero también el entorno inmediato que podría tener el adjetivo nacional es internacional, o es transnacional, o es mundial, o yo qué sé, o es todas esas otras cosas. Sin embargo, yo utilizaba en la lectura una imagen que, por supuesto, es discutible y ni siquiera a mí me convence mucho. Digo, la historia da la vuelta a la manzana y te agarra por atrás. Y entonces, cuando crees que superaste los nacionalismos, la literatura nacional, no, ya estamos en la órbita de la literatura mundial, y ¡plum! Te atropelló y seguís hablando de literatura uruguaya. Y seguís hablando de los escritores uruguayos. ¿Y escritores uruguayos por qué? Porque nacieron acá, porque escriben acá, porque no nacieron acá, pero se vinieron acá y escriben de acá. Digo, es complicado, pero no sé si hay respuestas. Esa respuesta que daba Saer, que estaba bien, Saer no era un ensayista así agudísimo, pero bueno, a veces embocaba en sus conceptos, y sobre todo cuando se ponía a sí mismo en consideración. Él quería ocupar un lugar en la literatura argentina, pero sabía al mismo tiempo que argentino no era un atributo. La literatura es una literatura sin atributos, y argentino quería decir otra cosa. Y entonces él pergeñaba esos conceptos de la infancia y la lengua, que son lindos. A veces no quieren decir tanto como presumen querer decir. Pero, digo, tampoco le quiero pegar un palo a Saer por ahí, porque es que son difíciles esas respuestas. Yo creo que eso lo dice en Razones, cuando María Teresa Gramulio le pregunta, bueno, sí, mi patria es mi infancia y mi lengua y papá. Todos podemos decir un poco eso, y al mismo tiempo, yo qué sé, después juega la selección, y cuando juega la selección andás a ver, ¿no? Ya mi patria no es Irán, que nos acaba de ganar 1-0. No tengo tanta amplitud de espíritu, ni siquiera tengo tanta amplitud de cultura. Entonces, es una cosa complicada. Yo no tengo una respuesta y digo esas cosas tentativamente, pero bueno, yo qué sé, para no ir muy lejos, la última o la penúltima revista Lirico estaba dedicada también a las historias nacionales de la literatura y a los debates que se habían producido. Y claro, no es lo mismo Ricardo Rojas que Martín Prieto, con todo respeto, porque Martín no sale con un paraguas verde, capaz que le da vergüenza. Siempre y cuando no se lo dé el Divino Rubén, ¿no? Si se lo da el Divino Rubén, sí sale. Pero, y las historias son distintas. Bueno, eso de una biografía nacional, una especie de historia romántico-positivista. Lo que hace Martín es otra cosa, pero en definitiva se llama más o menos de la misma manera. Y entonces nos plantea de nuevo la pregunta. Yo creo que no se termina de responder eso. ¿De qué somos ciudadanos de dónde? De un lugar. Ahí sí me gusta lo de Saer. Somos ciudadanos de una región, de un lugar, de una zona, de un país, o yo qué sé, o de varios. Pero dejo de macanear.
Ben, ¿querías hablar? Bueno, dale, sí. Dale. Y modos de leer nacionales, sí, muy interesante la pregunta, en especial con respecto a Saer, seguro. Y nada, que Borges, por ejemplo, en Francia, si hablas con una francesa, en Borges no hay gauchos. Lo mismo, hablando de contorno y todo este movimiento en contra de Borges en la Argentina de los 50, 60, en Londres en los años 60, Borges es, digamos, un ícono de la cultura alternativa, ¿no? O sea, que, digamos, se hace cola para ir al Instituto de Cultura, el ICA de Londres, una enorme fila de gente, digamos, desde el hipismo hasta el arte alternativo, para verlo y hasta para tocar a Borges, ¿no? Digamos, yo lo leo todo desde lejos y a veces tengo la sensación de que tengo un catalejo para mirar un cuadro de Jerónimo del Bosco. Así que, digamos, la lectura mía es siempre muy parcial, pero por otro lado, ¿no? Pues sí que hay conexiones que uno puede hacer desde la distancia, que quizás no sean tan obvias desde cerca, pero digamos, la respuesta corta es que sí, hay tradiciones nacionales de abordajes y lecturas y análisis de la literatura, pero también hay una pregunta que es ¿quiénes son los autores, les autores que llegan, que sí llegan o no? Y el canon mío, pongamos, de la literatura argentina, no es necesariamente el mismo canon anglófono que se ve representado por editoriales anglófonos, por el mercado, por ediciones, por entrevistas. A veces me preguntan mis colegas del departamento de literatura inglesa, que es literatura para nosotros, ¿no? Para nosotros. Si he leído tal o cual autor, y no tengo ni idea, porque llega por circuitos que no son los míos. Y entonces sí, los cánones son distintos y también las tradiciones de leer son bien distintas. Y bueno, digamos, podría dar una respuesta bastante más larga, pero me limito porque me gustaría mucho escuchar los comentarios de Martín y de Nora al respecto. Bueno, gracias, Analia, por la pregunta. Bueno. Y, digamos, como dice Ben, la respuesta corta es que efectivamente hay tradiciones nacionales, ¿no? Hay tradiciones nacionales que también condicionan el modo de leer. Es decir, en 1846, Juan María Gutiérrez arma una antología de lo que le llama una antología de poesía americana, una cosa así, ¿no? Y él entrevé la idea de que va a haber una literatura americana escrita en castellano, ¿no? Y que va a ser una gran patria poética. Y lo que pasó fue que no todas, pero muchas de las literaturas latinoamericanas se fueron consolidando como nacionales. Sí, se fueron consolidando como nacionales. La literatura argentina, la literatura chilena, la literatura peruana, la literatura cubana. Si son literaturas muy consolidadas, la literatura uruguaya, muy consolidadas como nacionales, que tienen entonces un sistema de legitimación, un sistema de deseo. Para mí esto también es muy importante. Eso que dice Saer, y que para mí fue muy fundamental cuando lo encontré en la entrevista que le hace Inde Pomeraniec, ¿no? Cuando le dice, ¿usted qué quiere? Y dice, a mí me gustaría, al futuro, ¿no? Dice, me gustaría formar parte, así fuese una pequeña parte de la literatura argentina. Es una respuesta a eso, ¿eh? Ojo, ¿eh? No dice, me gustaría ser un gran escritor, me gustaría ser un gran escritor de la literatura mundial, me gustaría ser un gran escritor de la literatura extraterritorial. Dice, me gustaría formar parte de la literatura argentina, porque en la literatura argentina están los autores, las autoras, los autores, los libros con los que Saer se mide, ¿no? Esa pregunta un poco coloquial, ¿no? Cuando dice, ¿con quién te mides? ¿Con quién te estás midiendo? Y uno en general se mide con los escritores de su propia literatura, de su propia pertenencia, de su propio campo. Es interesante eso, ¿no? Porque efectivamente, digamos, si no es un mundo de algún modo. Yo una vez estuve invitado
a la Feria del Libro de Frankfurt, como parte de la delegación argentina, en el año 2010. Y entonces yo estaba en el stand argentino, un stand, ¿no? Bueno, no importa. Pero luego salía a caminar por los otros stands. Entonces uno iba caminando por los otros stands y veía las fotos de los escritores, y yo decía, la literatura mundial, uno decía, la literatura mundial está llena de Alan Pauls, acá hay un Alan Pauls, acá hay un, no sé, porque era una como así, medio buen mozo, con una novela que parecía que le iba bien, acá hay una poeta tal, porque parecía, acá hay una Alejandra Pizarnik, porque era una poeta como valiente, surrealista, feminista, de la vieja escuela. Cada literatura tenía lo que teníamos nosotros en su reproducción, por un lado. Y por otro lado, la vez pasada leí un libro muy lindo que me regalaron 2 presentes de aquí, unas memorias de Al Álvarez, ¿no? Que cuenta un poco el mundo de universitario, justamente inglés y norteamericano. El libro me encantó, pero yo me pierdo la mitad. Yo me pierdo la mitad de ese libro, no sé quiénes son, ¿no? Cuando él dice, bueno, y vino a buscarme tal profesor, y yo estaba súper nervioso porque tenía que ver a tal profesor, y uno se puede imaginar novelísticamente la escena, uno se puede imaginar novelísticamente la escena de un joven recién recibido que se va a ver con un maestro y que tiene un poco de nervio y aprensión, pero luego no sé quiénes son, no sé qué materia dan, no me hago el lugar, no me hago el espacio, ¿no? Entonces me parece que todas esas cosas tienen valor, ¿no? Para nosotros como lectores. Por ahí es interesante la experiencia de Ben, la experiencia de Nora, ¿no? Que Nora vive en otro país, y entonces cómo Nora leyó otras literaturas nacionales, inclusive cómo Nora leyó la literatura catalana, no solamente la literatura española, ¿no? Cómo se lee desde el adentro y desde el afuera. Ahora Ahí sí, estás. quería, sí, decir, tiene razón Brando en cuanto a la vagarosidad de todas esas fórmulas. Coincido con Martín en que sí, la marca fuerte es la pertenencia a una tradición nacional. En Europa, por supuesto, las tradiciones nacionales tienen siglos y siglos, pero hay unos conflictos complejísimos dentro de ese orbe que uno dice Europa, y cuando piensa Europa, ¿en qué piensa? En Italia, en Francia, en Alemania y en España. Y nos olvidamos que el resto de Europa, incluso Inglaterra, está fracturada en países donde hay 2 o 3 lenguas en conflicto. Finlandia tiene a los rusos, tiene a los fineses, ni digamos de Dinamarca, con lo pequeño que es, tiene una parte que nunca abandonó la literatura alemana, ni digamos el Imperio Austrohúngaro. De modo que la pertenencia nacional para un escritor alemán del Imperio Austrohúngaro, como era Joseph Ross, recordemos que en La Marcha de Radetzky describe la caída del retrato de Francisco José del gran Imperio Austrohúngaro como el fin del pueblo judío dentro del Imperio Austrohúngaro, porque sabe que era esa figura, ese emperador con sus acuerdos con las comunidades judías, lo que sostenía la posibilidad de los escritores judíos de lengua alemana en todo el imperio. Y se va a Madrid y se muere con esa convicción verdadera acerca de esa desaparición. De modo que lo nacional, en ese caso, se arraiga de otra manera, por un lado por una comunidad con una supervivencia que tiene que ver con la lengua y con sistemas supranacionales de una complejidad extraordinaria. Eso es Europa. Ni digamos España. Yo he escrito sobre la literatura catalana, he escrito sobre un autor español, sobre Juan Benet, y al principio del libro puse, escribo desde una perspectiva no de la crítica española, por más que viva en España desde hace 45 años. No soy una crítica española, miro a Benet desde fuera, porque parto de la idea de que a mí me interesa Benet, a quien considero un gran escritor, un prosista extraordinario y un ensayista extraordinario, dentro de la literatura española en castellano, recordemos que hay otras 3, pero lo leo desde el ángulo de una pregunta que yo me hice desde que llegué a la península. ¿Cómo funciona esto? Porque yo no entendía
cómo funcionaban las tradiciones nacionales en la península. Ahora entiendo un poco más, pero eso no quiere decir que yo pertenezca a eso. En eso coincido con Ben, en el sentido de que siempre mi mundo es otro. ¿Cuál es mi mundo? ¿Cuál es la perspectiva que es como un eje para mí? Es lo que aprendí hasta los 29 años en que vivía en la Argentina, es la tradición nacional. Ahora, ¿qué leía yo? Es lo que dice María Teresa Gramulio en uno de los vastísimos fragmentos autobiográficos en que se ha convertido su obra, a pesar de sí misma y a pesar de su negativa, cuando dice, yo leía de todo, y yo leía de todo, leía en las bibliotecas familiares, en la biblioteca argentina, y nunca discriminé, no sabía lo que era la literatura comparada, pero sí sabía que leía de todo, pero sabía que había un eje, que era la literatura nacional, que es una dicción que, y esto es fundamental, que es la dicción de la escuela, que es las lecturas obligatorias, que son lo que uno recuerda y memoriza desde los 2 años hasta los 10 años, que es lo básico. Eso por un lado. Ahora, a Rebour diría, hay casos en que lo nacional permite un salto a lo continental, y eso es Rubén Darío. Cuando los nicaragüenses hablan de Rubén Darío, están siempre ofendidos, porque todos nosotros hemos secuestrado a Rubén Darío y le hemos conferido lo que verdaderamente tiene. Representa la flexión castellana, americana, y las formas de utilización de toda la tradición de las formas fijas del verso, abandonadas, vigentes, todo lo que ya sabemos y lo saben los poetas mejor que yo, la representa quizás justamente porque su país existía, pero al mismo tiempo no existía para el resto, y se constituyó en el gran poeta americano, y eso sí es un dato que hay que tener en cuenta. Tiene muchísima más presencia desde el punto de vista de las tradiciones poéticas, incluso ahora, vigentes en todo el orbe castellano, desde los que escriben castellano más allá de las fronteras norteamericanas, América Latina y España, Rubén Darío, que ningún otro escritor del siglo XIX o del siglo XX. Mucho más que Borges, mucho más que cualquier prosista de América Latina, mucho más. ¿Por qué? No sé. Pero evidentemente había en él una capacidad, quizá por el vacío mismo del que venía, una capacidad de apropiación que nosotros los argentinos, que nos consideramos, siguiendo los lugares comunes de Borges, capaces de incorporar todas las lenguas y todas las tradiciones, en realidad el que lo hizo, lo innovó y sigue existiendo en todas las experimentaciones que se puede hacer, incluso hasta en el poema en prosa, como bien sabemos, fue Rubén Darío. Y esa es una de las más extraordinarias paradojas que yo creo que a lo largo de la vida nunca hay que abandonar. De nuestra tradición, quiero decir, la tradición nacional, tanto en la lengua castellana, de un lado y del otro, fue Rubén Darío. O sea, no es nacional, pero al mismo tiempo tiene toda la memoria de la lengua del castellano, tenía y la tiene él. Con lo cual termino con una paradoja, porque no es justamente, refuta todo lo que hemos dicho antes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, bien. Bueno, vamos entonces a cerrar esta librería. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Martín, siempre por la confianza en la editorial de la universidad. Gracias, Oscar, por la lectura, la calidez. Gracias, Nora, por sumarte a la conversación, Analía, Ben. Y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Ojalá. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Gracias.